Le damos la bienvenida a su noticiero edición 7 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos pide rezar por las personas que luchan por los derechos humanos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Ahora les presentamos un resumen de lo que fue la ostensión de la Sínode del Sábado Santo. Durante una hora el Sábado Santo fue expuesta la Sábana Santa de Turín. Esta reliquia solo se expone en circunstancias extraordinarias y en ocasiones de aniversarios especiales. La última vez fue justo hace un año, pero también solo por una hora. El obispo de Turín, Cesare Nosiglia, rezó emocionado ante la reliquia. Técnicamente no era una ostensión, pues era muy breve y solo pudo acercarse el obispo. Pero se retransmitió por televisiones de todo el mundo, lo que permitió que millones de personas vieran de cerca muchos detalles de la pieza. Por ahora no hay prevista ninguna otra ostensión, quizá para el año 2025 o para más adelante. El Papa Francisco recuerda a ancianos y personas enfermas que viven en residencias alejados de sus familias durante la Pascua. Durante el rezo del Regina Coeli del lunes de Pascua, el Papa quiso enviar un afectuoso saludo a ancianos o enfermos que están en residencias u hospitales. A essi invio una parola di incoraggiamento e di riconoscenza per la loro testimonianza. Gli sono vicino. E a tutti auguro di trascorrere con fede questi giorni dell'ottava di Pasqua. Poco antes había reflexionado sobre el significado de la resurrección de Jesús y recomendó a los cristianos que lo dejen entrar en sus vidas. Trovare Cristo significa scoprire la pace nel cuore. Le stesse donne del Vangelo, dopo il turbamento iniziale, si capisce, provano una grande gioia nel ritrovare vivo il Maestro. Ha terminado un mes bastante rico de encuentros y visitas papales como el viaje a Irak o la Semana Santa. Ahora Francisco retoma su agenda habitual. Ha fallecido el cardenal Tumi, también conocido como el Nelson Mandela de Camerún. Que descanse en paz. El cardenal Christian Wigan Tumi, de 90 años, falleció el 3 de abril. Fue uno de los eclesiásticos más comprometidos con el desarrollo y la búsqueda de la paz en su país, Camerún. De hecho, en 2019 recibió el premio Nelson Mandela por promover la paz y el respeto de los derechos humanos. En 2020 había sido secuestrado durante varias horas por un grupo de hombres armados. El cardenal había recibido amenazas tras animar a los niños a regresar a la escuela después de un violento ataque en el que asesinaron a varios de ellos. El atentado había también llamado la atención de Francisco, quien desde Roma lo había condenado. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato.
che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e sud-ovest del paese possano finalmente ritrovare la pace. Tras la muerte del cardenal, Francisco envió un telegrama a Camerún donde, sobre todo, alabó su promoción por los derechos humanos. El cardenal ya no tenía derecho a participar en un eventual cónclave. Con su fallecimiento, el colegio cardenalicio disminuye a 226 miembros, de los que 126 son electores. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 24 de San Lucas, tenemos nosotros la peregrinación de los discípulos de Emaús, quienes regresaban todos tristes hacia Emaús, justamente una aldea que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Y es interesante cómo venían tristes, agobiados, desconsolados, porque habían llevado al maestro a otro nivel, lo habían matado, lo habían hecho sufrir sus mismas autoridades de la iglesia. Y ahora, de repente Jesús se les hace el encontradizo, comienza a caminar con ellos. Y es interesante cómo después de escuchar todos los acontecimientos, Jesús hace como que va de paso y le invitan a quedarse con ellos. Y es justamente aquí donde tenemos nosotros esta hermosa historia de Emaús. Dicen que Jesús se quedó y al partir el pan, los discípulos lo reconocieron y luego regresaron gozosos a anunciar a los discípulos que habían visto al Maestro y que Cristo había resucitado. Mis queridos amigos, hoy nosotros seguimos celebrando el tiempo pascual, estamos en la octava de Pascua, y le queremos invitar a cada uno de ustedes para que sigamos meditando con gozo y alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un sonido ambiente desde la Catedral Nuestra Señora de los Pobres en la diócesis de Zacatecoluca. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga a cada uno de ustedes y Nuestra Señora de los Pobres los acompañe en estas fiestas de Pascua. En la siguiente nota, veremos cuánto inmunizan y cuánto duran las vacunas contra el COVID-19. Las dudas más comunes sobre las vacunas contra el COVID-19 implican el porcentaje de su eficacia y cuánto dura el efecto de la inmunización en las personas después de las inyecciones. Hasta ahora se conocen datos sobre las vacunas de Moderna y Pfizer y según lo que revelan los CDC estadounidenses, las dos vacunas serían muy eficaces en condiciones de vida real para prevenir infecciones sintomáticas y asintomáticas. Más del 90% después de la segunda dosis, tanto que los expertos creen que sea muy difícil por esa razón transmitir el virus una vez vacunados completamente. El estudio también encontró que las personas comienzan a tener un efecto protector incluso después de la primera dosis. El riesgo de infección disminuyó en un 80% después de 2 semanas. Lo que preocupan son las nuevas variantes del coronavirus que podrían hacer ineficaces a las vacunas, pero hasta ahora los estudios revelan que serían capaces de proteger también de tipologías como la inglesa y brasileña, y según la empresa Pfizer, su vacuna funcionaría también contra la peligrosa versión sudafricana, así proteger también los adolescentes. Además, datos muestran que la inmunidad dura por al menos 6 meses con las vacunas Pfizer y Moderna, pero expertos dicen que su efecto podría prolongarse mucho más y que se está aún estudiando su duración real. Esta potente protección en particular se debe a la tecnología avanzada utilizadas por ambas vacunas que usan la entrega de material genético conocido como ARN mensajero de ARNM.
Y si las vacunas proporcionan niveles de anticuerpos realmente buenos durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, entonces uno no querría cambiar las vacunas que funcionan y administrarlas todos los años si eso fuera innecesario. A los médicos les preocupa que el coronavirus pueda terminar siendo como la influenza, que requiere una nueva vacuna cada año, dado que el coronavirus que causa el COVID-19 muta tanto y puede anular las inmunidades. Al mismo tiempo, dicen los expertos, podría ser una enfermedad que requiere una sola vacuna para toda la vida. Ahora nos vamos a Centroamérica. En Guatemala, las autoridades reciben a funcionarios estadounidenses. Este lunes arribó a Guatemala el enviado especial del presidente Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, acompañado de Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional, para dialogar con autoridades guatemaltecas. Se trata de dar seguimiento a las conversaciones sostenidas en México, así como avanzar en un plan de acción eficaz y humano sobre inmigración, especialmente en este momento en que se da un repunte de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses tienen programado para este lunes una reunión a puerta cerrada con el canciller guatemalteco Pedro Brolo y posteriormente con el presidente Alejandro Yamatei, quien los recibirá en su despacho en Casa Presidencial. Para el martes, la agenda incluye 3 reuniones bilaterales de trabajo con ministros de Estado que abordarán temas de desarrollo económico, seguridad y migración. La gira oficial continuará en El Salvador para conversar con las partes interesadas para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región, expone el comunicado de la embajada estadounidense. Esta visita fue postergada el pasado 24 de marzo debido a la caída de ceniza del volcán de Pacaya. Se espera que después de las reuniones ofrezcan una conferencia de prensa o emitan un comunicado debido a que no habrá acceso a los medios. El Departamento de Estado de Estados Unidos insta al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a restaurar separación de poderes. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, instó al presidente Nayib Bukele a restaurar la separación entre los órganos del Estado salvadoreño, es decir, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Este llamado sucede a menos de un mes de que se instale la Asamblea Legislativa, inédita en la historia reciente, dominada por el partido Nuevas Ideas, legislatura que elegirá magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos su presidente. Nos centraremos en preservar los estándares democráticos y esperamos que el presidente Bukele restaure una fuerte separación de poderes donde se han erosionado. El Departamento de Estado es la agencia de la Casa Blanca encargada de la política exterior. Su portavoz, Ned Price, exhortó al mandatario salvadoreño a materializar el discurso de probidad. Que demuestre el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo de El Salvador. En los últimos días, el mandatario salvadoreño ha dado un giro en su discurso hacia los Estados Unidos. Ha criticado el plan de gobierno de Joe Biden para atender la migración de indocumentados, calificándolo incluso de reciclado. Además, tuvo una fuerte discusión en redes sociales con la congresista Norma Torres, que ha derivado en ataques de funcionarios de gobierno y diputados electos afines al presidente. Posteriormente, la jefa de gabinete, Carolina Recinos, desmeritó el informe de derechos humanos emitido por la Casa Blanca. Mientras tanto, Bukele anunció una comunicación con el presidente de China, Xi Jinping, sobre un donativo de vacunas desde China, adicional a la compra de 2 millones de dosis de Sinovac contra el coronavirus. El portavoz del Departamento de Estado se pronunció sobre la relación de El Salvador y el país asiático. El secretario Blinken se refirió a este amplio desafío la semana anterior en sus comentarios desde Bruselas y dijo en ese momento que no sería política de Estados Unidos obligar a nuestros socios a elegir entre Estados Unidos y China. Ofreceremos una asociación que funcione en nuestro interés y también que funcione en pro de los intereses de nuestros socios, incluidos nuestros socios en nuestro propio hemisferio, el hemisferio occidental. Ned Price además dijo que cuando se trata de El Salvador, el gobierno de Estados Unidos disfruta de una fuerte relación con El Salvador y su gente. Añadió que continuarán trabajando en estrecha colaboración con socios salvadoreños para abordar desafíos como la migración irregular, incluyendo la corrupción, la impunidad, la gobernabilidad, el respeto de los derechos humanos, las oportunidades económicas y la seguridad. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país.
reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. A solo 4 días para las elecciones generales que tendremos en Perú, los candidatos están dando sus programas a través de las redes sociales, a través de algunas radios. Está prohibida toda encuesta, publicar encuestas, también están prohibidos los mítines, pero sigue la campaña de distintas maneras. Y los obispos, la Conferencia Episcopal Peruana, pues ha mandado una carta donde se dirige pues a los candidatos para que sean claros en su exposición del programa, que no oculten nada que pueda ser perjudicial y que luego lo van a poner. Pide también que no se insulten. Se dirige también a las autoridades para que velen para que sean unas elecciones libres, democráticas y con todo el respeto que se merece cada persona y se merece también el Perú. Y se dirige lógicamente a los ciudadanos para que seamos responsables, para que pensemos bien lo que están proponiendo los candidatos, que no votemos por votar, que no nos fijemos simplemente en las apariencias o en el bien hablar, que hablan bonito, sino en el contenido que sea para bien, valores para cada ciudadano y para el Perú en general. Y se nos pide también orar para que Dios actúe con su Santo Espíritu en los que vamos a emitir nuestro voto. Bien, hoy hay un paro de transportes urbanos, Lima-Callao, un buen grupo de transportistas lo están acatando durante 24 horas. Hay otros que no lo han acatado, pero la mayoría sí que están en paro durante 24 horas. Se pide también desinfectar algunas casas donde ha habido este problema de la pandemia, residencias de ancianos, hospitales, en fin, lugares sobre todo públicos donde puede haber este contagio. Hay que poner todos los medios posibles. También para los trabajadores que ahora en sus trabajos no tienen ocupación, se está ampliando lo que se llama la solución perfecta. Sin labores, el gobierno, después de hechos los trámites por los empleadores, pues darán 760 soles al mes para que puedan subsistir los que se quedan sin trabajo, no tienen trabajo en estos momentos. En cuanto a las clases presenciales tan añoradas por muchos, pues solamente un 16% en zonas rurales lo van a practicar. Algunas son presenciales, otras semipresenciales. Por ejemplo, el departamento de Piura, al norte, han dicho claramente que allí no lo van a imponer. Han sido vacunadas hasta el momento 592.818 personas. Quedamos todavía muchos, ojalá nos llegue la vacuna. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 7 de abril, en el santuario de la iglesia, celebramos el día de San Juan Bautista de la Salle. Conozcamos su historia. Cuando los calígrafos y los profesores de matemáticas, filosofía, latín y otras disciplinas que cobraban por sus lecciones, empezaron a notar que se estaban quedando sin alumnos, y todo por culpa de Juan Bautista de la Salle y sus maestros, que enseñaban más, mejor y gratis, cargaron contra ellos. Comenzaron a boicotear sus clases y a lanzarles piedras a sus escuelas. Algunas veces ingresaron a sus colegios, quemaron sus bancos, los tableros y amenazaron de muerte a los profesores. Incluso entablaron un juicio contra la Salle, y a pesar de que él lo ganó, varios de sus amedrentados compañeros lo abandonaron, pero él no dio su brazo a torcer. Depuró su profesorado y con jóvenes maestros voluntarios, comprometidos por vocación, fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1684. Juan Bautista de la Salle, nacido el 30 de abril de 1651,
en el seno de una prominente familia de Reims en Francia. Fue muy piadoso desde pequeño y siempre tuvo la convicción de abrazar la vida religiosa, tanto que a los 16 años fue nombrado canónigo de la Catedral de Reims. A los 18 ingresó al seminario de Saint-Sulpicio en París. A los 27 años, en 1678, fue ordenado sacerdote y 2 años después obtuvo el doctorado en teología, nada más ni nada menos que en la Universidad de la Sorbona. Aunque todos le auguraban una brillante carrera eclesiástica, al retornar a Reims, el padre Adrián Niel le solicitó ayuda para fundar una escuela destinada a niños pobres y él, entusiasmado, lo secundó. Poco después, su director espiritual, Nicolas Roland, a punto de morir, le dejó como herencia la dirección espiritual y la protección económica de la comunidad de las Hermanas del Niño Jesús, que también trabajaban con la niñez desamparada. Y entonces su vocación por la educación cristiana quedó sellada. Renunció a sus privilegios de canónigo, repartió su herencia, que era muy buena, entre los pobres. Se dedicó a recoger a los jóvenes irredentos y a los delincuentes en ciernes. Y para ellos se ingenió un nuevo método de enseñanza gratuita, basada en la comprensión, persuasión y paciencia, en reemplazo del acostumbrado castigo corporal, e impartía las clases en francés y no en latín como era usual. Y lo hacía por grupos en contravía de la tradicional educación unipersonal. En adelante se centró en expandir su obra por toda Francia, con los hermanos de las escuelas cristianas, hoy se llaman lasallistas, y tienen 1080 colegios hoy en 82 países, pero con diferentes especializaciones: secundaria, técnicas, escuelas de arte y ciencias, de idiomas modernos y de oficios. Fundó universidades en Reims y en Saint-Denis para la formación de maestros. Escribió la guía de las escuelas cristianas, las reglas de cortesía y urbanidad cristianas y muchos otros textos escolares que aún se estudian en todo el mundo. San Juan Bautista de la Salle, extenuado por el ayuno y los constantes viajes que regularmente hacía a pie y pidiendo limosna para su obra, en las que supervisaba en estas correrías sus establecimientos, vio menguada su salud en Rouen y allí murió el Viernes Santo, 7 de abril de 1719, y fue canonizado en el año de 1900 por el Papa León XIII, y en 1950 Pío XII lo nombró santo patrono de los educadores. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Bautista de la Salle que ilumine a los maestros para que puedan formar a los jóvenes como buenos cristianos y mejores ciudadanos. Ahora les presentamos el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado
que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les dejamos con esta hermosa canción titulada Resucitó, de nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va a embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida, angustiada ella está. Va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. corriendo a toda prisa van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, aleluya, resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, aleluya, resucitó, aleluya, los muertos. Jesús resucitó, resucitó. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.